Félix Lonigro para que hablemos de lo que pasó ayer en el Senado. Doctor Eduardo Germán y Daniel Quinteros desde La Rioja los saludan. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por ¿Cómo le atendernos, va, Félix? doctor. Bueno, el análisis de lo que ha sucedido ayer en el Senado, que según lo que ha remarcado el gobierno, nunca sucedió de que se rechace dos pliegos de dos jueces. Eso es lo que plantea el gobierno de Milei. Claro. Bueno, a ver, es cierto que nunca ocurrió eso, pero también es cierto que la cantidad de veces que se han designado jueces de la Corte por decreto, tampoco lo podemos contar mucho con los dedos de la mano. Por decreto, yo digo por decreto porque como dice todo el mundo, mal dicho por todo el mundo, en realidad la crítica no es que sea por decreto, porque todos los jueces son designados por decreto, pero el tema es la designación en comisión que se hace durante el receso del Senado. Eso tampoco ha sido muy común. Ha ocurrido alguna vez, pero no ha sido muy común en la historia. Así que si es por casos raros, el gobierno no se puede quejar, porque además también es cierto que no son muchas las veces en las que un gobierno presenta como candidato a la Corte a semejante desatino llamado Ariel Rijo. Así que si es por desatinos y si es por novedades, no sé el gobierno de qué habla. Además, otra cosa, tampoco ha ocurrido en la historia del país que el presidente meta un decreto para designar en comisión a dos jueces 2 días antes de que empiecen las sesiones ordinarias del Congreso. Eso es una provocación, es una afrenta, realmente eso además es lo que hizo que no pudieran juntar los votos en el Senado, porque hasta que Milei designó en comisión a Ariel Lijo y García Mancilla, no se sabía, estaban ahí, era muy probable que saliera. Bueno, ahora el gobierno se metió un tiro en los pies, tuvo una derrota política, otra más, es decir, otro desatino más por pavadas, porque realmente Milei podría haber esperado el inicio de las sesiones ordinarias y tal vez los tantos en el Senado hubieran sido diferentes. Pero bueno, las cosas ocurrieron así y por lo tanto ahora tenemos a dos jueces rechazados y en el caso de García Mancilla, porque el caso del hijo es más fácil ahora, teniendo en cuenta que él sigue siendo juez de primera instancia, pero García Mancilla había aceptado que le tomen juramento, aceptó ingresar al máximo tribunal provisoriamente, porque las designaciones en comisión son provisorias, y el juramento que prestó ante el presidente ante la Corte misma no reemplaza al requisito constitucional previsto por la Constitución, que es el acuerdo senatorial. O sea que en definitiva, García Mancilla era un juez magistrado provisorio, transitorio. Dependía y faltaba el acuerdo del Senado, que no solo no llegó, sino que además hubo expresamente un rechazo. Esto significa que a partir de anoche, García Mancilla es un juez, no es más juez, y sin embargo está ahí en el máximo tribunal, sin expectativa de que vaya a renunciar, y con la expectativa que todos tenemos ahora para saber qué va a hacer la Corte cuando García Mancilla, tal como dijo, le presente una nota pidiéndole que aclare su situación. Y la Corte ahí tiene 3 alternativas. O le dice que efectivamente ya no es más juez de la Corte en función del rechazo del Senado, o le dice que fue designado en comisión, pero que puede seguir hasta el final del año parlamentario de este año, que es el 28 de febrero del año que viene, o le dice que ya por haber recibido el juramento se convirtió en un juez definitivo, cosa que sería aberrante, porque sería un juez designado sin uno de los requisitos constitucionales, que es el acuerdo senatorial. Así que es todo una incógnita saber ahora qué va a pasar con García Mancilla. Habrá que esperar porque son nuevos capítulos de esta serie, de esta temporada, ¿no? Que lleva 9 meses. ¿Cómo le va, Félix? Daniel Quintero lo saluda.
9 meses que lleva, termina. 9 meses lleva esta novela del hijo Mansilla. Sí, Félix, por un lado, hace un ratito hablamos con el senador Luis Juez, y él dice que con esto que pasó, más o menos lo que usted acaba de decir recién, dice, acaba de la Corte meterse en un brete tremendo, porque ¿qué hace ahora? Porque la Corte es la que le tomó juramento a Mansilla. Estoy leyendo sí, que el pero juez Ramos Padilla, que es un juez netamente kirchnerista, le ordena a García Mansilla que no intervenga en causas en la Corte durante 3 meses. Es decir, ¿qué va a hacer García Mansilla? ¿En qué limbo queda? a ver, en este momento García Mansilla, lo más lógico y razonable sería que presente su Claro, renuncia, claro. porque, e inclusive le digo más, yo ni siquiera sé si es necesario que presente la renuncia, porque en realidad la decisión del Senado ya opera ipso facto y no tiene, opera de inmediato, y él ya no es más juez, no tiene más la investidura de juez. Pero bueno, por una cuestión de lógica y de formalidad también renuncia. ¿No quiere renunciar? Bueno, perfecto. La Corte va a tener que decidir. No sé si se acuerdan ustedes el caso de la jueza de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, Sí, que ella cumplió 75 años en agosto y estaba pendiente todavía el acuerdo senatorial para su renovación por 5 años más. Y llegó el día de que cumplió 75 y ella no se fue, porque dijo, tengo pendiente el acuerdo del Senado. La Corte le dijo, no, doctora, usted no es más jueza de la Corte, no es más jueza de casación, porque la renovación y el acuerdo senatorial lo tiene que tener al momento de cumplir los 75 años. Y decidió, puso luz o arrojó luz sobre un tema que estaba ahí era en materia de interpretación. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá la Corte va a tener que... Y García Mansilla le va a dejar planteado el tema, porque se le va a pedir que aclare esa situación. Así que lo va a resolver la Corte, veremos cómo. Yo le comentaba las 3 alternativas que tiene, y bueno, y habrá que esperarle a ver si García Mansilla sigue siendo juez hasta fin de año, cosa que no tiene gollete, porque ese no es un plazo de duración del cargo, sino que es un plazo que tiene el Senado para pronunciarse. Y eventualmente, pase lo que pase, si García Mansilla no se va, todas las cosas que firme o todas las sentencias que firme seguramente van a ser impugnadas, y la misma Corte va a terminar resolviendo esas impugnaciones, ¿no? Sí. Félix, usted hace un rato decía, hablábamos de error no forzado con Luis Juez, ¿no? Porque fue un juez tan resistido por todos, Lijo. Y mucho se habló del famoso pacto, ¿no? Incluso si anoche usted ve la primera reacción del presidente Milei en su cuenta de X, él dice, bueno, principio de revelación, vieron, no había ningún pacto. Acá con Eduardo tenemos una teoría, a ver si usted me va a decir, yo no soy analista político, pero usted está cerca de allí, quizás Sí, escuchó sí. algo. Puede ser que haya habido un pacto que alguno de los dos no cumplió una parte y el otro dijo, bueno, ya está, hasta acá llegué con el hijo, no pude, chau, no entra. ¿Qué querés que haga? Bueno, de hecho, García Mansilla... Perdón, Lijo, por Lijo. ah, Un pacto por Lijo con Cristina, que es lo que siempre se habló, y anoche Milei dice, vieron, no había ningún pacto. Puede ser que alguno no haya cumplido el pacto y por eso... porque los votos los sí, tenía Félix, como usted dice. los votos los tenía, y eso de que no hay ningún pacto entre Cristina y Milei es chamullo para la gente, para los trolls fanatizados de Milei, porque la realidad es que si realmente él quisiera que Cristina Fernández no fuera candidata, en noviembre del año pasado hubiera ordenado por lo menos a su propia tropa en el Congreso, que son 2 gatos locos, hubiera ordenado que salga ficha limpia. Sí. Sin embargo, le metió un delay, le hizo reformas que en realidad no sé ni para qué esas reformas. O sea, claramente ladran Sancho, pero por otro lado acuerdan. Y yo no tengo dudas, por más que él hable del principio de la revelación y dónde están esos que decían que no, yo soy uno de los que cree que hay pactos, indudable. Después, bueno, para la tribuna se pelean, porque si no, si no el electorado de uno y de otro
no ve con buenos ojos que haya un pacto entre ellos. Pero para mí lo hay, más allá de esto, ¿no? Así que el gobierno ahora inclusive está pidiéndole a García Mansilla que se quede. Que se quede, sí. vaya. Sí. Esto es un... Bueno, está bien, es la mujer despechada o el hombre despechado en el amor, ¿no? Perdieron una batalla. ¿Y esto a dónde termina según lo que usted ve? A mí me parece que seguro que la semana que viene, probablemente el lunes, García Mansilla, si no lo hizo ya, presentará una nota formal al Senado para que a la Corte como órgano institucional, y la Corte yo creo que la semana que viene se va a expedir, porque no puede esperar mucho la Corte, no puede esperar, porque después García Mansilla tiene que seguir actuando, y si la Corte no quiere problemas, conflictos, impugnaciones por este tema, va a tener que resolverlo, va a tener que decidir. Y yo, si tengo que votar en este momento, ¿cuál es la opción? Para mí tiene 3 posibilidades la Corte, que son las que les dije, ¿no? Sí. Para mí, la Corte le va a decir a García Mansilla que no puede continuar. Y está también la posibilidad, me juego un mínimo a la posibilidad de que le diga, bueno, sí, hasta el fin de la próxima legislatura. Sea lo que sea que diga la Corte, como este es un caso inédito, va a generar un precedente, y a lo mejor dentro de 15 a 20 años, cuando otro presidente quiera hacer lo mismo, decir, ¿qué antecedentes hay de esto? Y bueno, tenemos el caso del hijo, y del caso de García Mansilla, donde la Corte dijo tal cosa. Bueno, para nosotros es un poco coleccionar datos y antecedentes. ¿Y hay posibilidad de que ahora presenten otros postulantes? Sí, claro, porque la Corte sigue quedando con 3 miembros, Sí. entonces hay que completar esos 2. Mi idea va a tener que acudir a otros postulantes, y además lo va a tener que hacer de inmediato, porque también es cierto que Milei tal vez espera que tener mejor suerte en las elecciones y tener un poco más de gente en el Senado, sobre todo. Esa es la idea, parece, doctor. Ese parece que es la idea, tener más fuerza en el Parlamento. Claro, y bueno, entonces si es así, probablemente a fin de año estemos otra vez con jueces, y espero que esta vez no lo haga en comisión, Sí. ¿no? Por todos los problemas que genera. Lo que sí yo haría es designar a 2 mujeres, proponer a 2 mujeres. Claro. ¿Usted cree que sí, que podría ser, hasta es lógico, ¿no? Claro, no es obligación, pero tiene sentido. La Corte Suprema ha tenido 3 mujeres en toda su historia. La primera fue Margarita Argüas, en la década del 70, que pasó la NUCE. Después estuvo Carmen Argibay, que se murió, y Elena Hayton. 3 mujeres en toda la historia de la Corte, desde su primera composición en 1862, una cosa así, hasta ahora. Me da la sensación que sería interesante proponer a 2 mujeres, por lo menos a una, por lo menos, ¿no? Ya que tanto hablamos de inclusión y demás, ¿no? Y lógico. Sí. Sí, este gobierno mucho el tema de género no le importa. A mí tampoco me preocupa, ¿eh? Es decir, no me preocupa que fueran todos hombres. Pero... Mientras sean probos, claro, idóneos, claro, qué sé yo. Idóneos, sí. Y el tema es que no es que hay que buscar... A ver, es un problema encontrar mujeres porque por un motivo, por otro. Bueno, pero esto es una lista de candidatos. Hay mujeres profesionales que son muy destacadas, juristas, que podrían ocupar ese lugar tranquilamente y aportar tal vez otra mirada, algunos puntos de vista sobre algunas cuestiones, ¿no? No digo porque las mujeres sean diferentes a nosotros, pero a veces tienen una mirada diferente en algunos temas. Y no estaría mal que sean mujeres las 2 que hay que completar. Bueno, doctor, muchísimas gracias, como siempre, tan atento con la provincia de La Rioja. Que tenga un excelente fin de semana y seguramente seguimos con esta serie de Netflix. Sí, una novela. Una novela. Sí, todos los días. Eso sí, le está funcionando el gobierno, pero nos tiene entretenido. Nadie está hablando del tema económico. Estamos todos hablando de este tema. Eso sí funciona. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno.
Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Félix Lonigro, abogado constitucionalista, hablando del tema de la Corte y el Senado de la Nación. Síntesis, el letrado acá, Daniel Quintero. Sigo sin entender Sí. el empecinamiento que le puso el gobierno nacional al tema Lijo. Para que hablemos de esto. Incluso no me quise pelear con juez porque estoy muy pacífico. Para hablar de esto, ¿Qué? no te está dando, estamos hablando de esto, no estamos hablando. Mira, vos fíjate lo que ha sucedido. No pasó nada con Bueno, pero nuestro aliado, La economía se nuestro quedó- aliado comercial nos metió aranceles. Sí. Si él quería, no nos metía, ¿o no? Es cierto. Y nos metió Nos un metió 10. 10. Un 10. ¿No? Te metió. Que está bien, algunos ayer decían, es el mínimo, es el mínimo, es el Pero mínimo. te metió. Pero había algunas que eran del Sí. 4 y se fueron al 10. Claro. Está bien, había algunas de 15 que vinieron al 10. Bueno, te tiene entretenido. Se fue a Estados Unidos el presidente Javier Milei. Estaba Trump en Miami. Sí. Hasta el momento no hay foto. No hay foto. Salvo que la hayan guardado para dejar que estemos hablando de este tema, ¿no? También. Pues viste que esto, vos tenés que dudar de todo. Según las redes, Sí. que poco no hay foto, no se consiguió. Sí. Y incluso algunos están diciendo que están apuntando ya a Wertheim porque no hizo el Sí. trámite necesario. Yo lo sigo a Trump en su propia red social y él ha publicado cuando llega, cuando... ¿Sabe por qué fue Trump a Miami? Había un campeonato de golf. Que eso no lo leí en ningún lado. No lo leí. Bueno, seguimos. ¿Qué más tenemos? Este movimiento del riesgo país, que en algún momento llegó a 2.500 hace muy Sí, poco sí, que ahora tiempo. incluso bajó, Sí. bajó un Y poquitito. con el tema del dólar, y entonces nadie está hablando de estos temas. Se han movido un poquito los precios en los supermercados. Hay un cierto movimiento por el tema del dólar. Y nosotros estamos hablando con lo negro de los jueces. ¿Le entendiste o no? Sí. Es mi análisis humilde que hago de este micrófono de Y la vos Río. fíjate que lo negro sí cree en el pacto. Sí, Él sí cree en el pacto. sí, sí. Porque reitero, la primera publicación del presidente Milei fue principio de revelación, Sí. vieron que no había ningún pacto, Lijo, no me aprobaron Lijo, entonces... Ahora, lo que yo no entiendo es el enojo con el PRO, porque el PRO le avisó toda la vida que a lo negro no lo queríamos. Miren, no lo queríamos. Bueno, gracias. Pongan una mujer y listo, hombre. Dame un título